Dicen que la vejez te roba los sentidos, que la vista se nubla como un parabrisas sucio y que el oído se cierra como una ostra asustada. Mentira. Lo que pasa es que, a los 70 años, uno deja de escuchar el ruido y empieza a escuchar las frecuencias que importan, como el sonido de una lealtad que se quiebra. Suena igual que una rama seca pisada en el bosque, un chasquido seco, irreversible. Yo estaba allí, en el balcón de mi propia hacienda, con las luces de la fiesta apagándose una a una como esperanzas fallidas, y lo escuché. No era un grito. Los traidores nunca gritan, susurran. Firma esto, Elena, ahorita mismo, antes de que el banco venga a poner los sellos en las puertas. La voz era de Javier, mi yerno, el hombre que 3 horas antes había levantado una copa de cristal de Bohemia para brindar por mi salud, llamándome el padre que nunca tuvo. Ahora, su voz tenía la textura de una lija gruesa, raspando contra la incredulidad de mi hija. Cerré los ojos. No por sueño, sino porque hay verdades que duelen menos si no las ves a la cara. Mi mano derecha buscó refugio en el bolsillo del saco. Allí, mis dedos rozaron el metal frío y rugoso de una llave oxidada. No era la llave de un Mercedes, ni de esta mansión en Guadalajara que se extiende como un animal perezoso sobre la colina. Era la llave de mi primer camión, un Ford del 78, con el que empecé a cargar grava, cuando mis manos todavía no sabían firmar cheques de 6 cifras. Esa llave siempre ha sido mi ancla. Y esta noche, mientras escuchaba a mi yerno planear cómo desmembrar mi legado, esa llave era lo único real en un océano de plástico. 2 horas antes, la fiesta estaba en su apogeo. Si alguien hubiera mirado desde el cielo, habría visto mi jardín como un hormiguero bañado en oro. Mariachis con trajes de gala, meseros deslizándose como fantasmas serviciales, con bandejas de canapés que costaban más que el salario semanal de un obrero, y risas, muchas risas. La risa de la gente rica tiene un timbre particular, tintinea, pero no resuena, es hueca, como una campana de vidrio. Yo estaba sentado en mi sillón de terciopelo rojo, el trono que mis nietos solían usar para jugar a los reyes, observando. A mi edad, uno se convierte en un arqueólogo de gestos, escarbas en las sonrisas y encuentras los huesos de la envidia. Don Roberto. Javier se acercó, abriendo los brazos, como si quisiera abarcar todo mi imperio. ¡Qué noche, suegro, qué noche! Javier es un hombre guapo, de esos que parecen haber sido moldeados en una fábrica de ejecutivos en serie. Traje italiano impecable, sonrisa blanqueada con láser y esa seguridad arrogante de quien nunca ha tenido que preocuparse por si le alcanza para el camión de regreso a casa. Es una noche costosa, Javier dije, aceptando su abrazo. Olía a Oud Wood de Tom Ford y a ambición, una mezcla empalagosa. Pero usted se lo merece, exclamó, girándose hacia un grupo de socios inversionistas que nos miraban. Miren a este hombre, 70 años y sigue siendo el león de la construcción. Salud por el patrón. Levantó su copa. La luz de los candelabros se reflejó en el Rolex de oro que llevaba en la muñeca. Un regalo que él me dijo que se había comprado con su bono de rendimiento, aunque yo sabía perfectamente que el dinero había salido de una transferencia administrativa que mi contador pasó por alto para no causar problemas familiares. Javier no veía un reloj, veía un trofeo. Yo no veía a un yerno, veía a un parásito con manicura. Gracias, hijo, respondí. La palabra hijo salió de mi boca con el sabor del vinagre añejo. En ese momento, Elena se acercó. Mi Elena. La única cosa pura que he logrado construir en esta vida, más sólida que cualquier edificio de concreto. Llevaba un vestido azul sencillo, sin joyas ostentosas. Se veía cansada, no cansada de sueño, sino ese cansancio del alma que tienen las mujeres que cargan con el peso emocional de 2 personas. «Papá, ¿te tomaste la pastilla de la presión?», preguntó, ignorando a los meseros y el champán. Me tocó la frente con el dorso de la mano. Su piel estaba fresca. «Estoy bien, mi vida. Solo estoy viejo, no enfermo». «Javier te tiene dando vueltas como trompo», susurró ella, lanzando una mirada de reproche a su marido, que ya estaba en la otra esquina del salón, riéndose estruendosamente de un chiste malo de un banquero. «Deberías descansar. El descanso es para los muertos, Elena, y yo todavía tengo mucha guerra que dar». Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos.
Había una grieta ahí, una fisura fina en su felicidad que yo había notado meses atrás. Elena amaba a Javier con esa ceguera obstinada de los buenos corazones, pero incluso los ciegos sienten cuando el sol deja de calentar. Acaricié la llave en mi bolsillo. El metal mordió la yema de mi dedo pulgar. Dolor. Un recordatorio necesario. Mija, le dije, tomándole la mano, si mañana todo esto desapareciera, si los muros de esta hacienda se cayeran y solo quedara el terreno baldío, ¿tú qué harías? Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. Miró alrededor, a la opulencia obscena de la fiesta, y luego me miró a mí. Te prepararía unos chilaquiles, papá, y empezaríamos de nuevo. Tú sabes dónde está la receta de mamá. Sentí un nudo en la garganta, duro y caliente. Esa era la respuesta. Esa era la única herencia que valía la pena. Pero necesitaba saber si Javier estaba dispuesto a comer chilaquiles en el suelo o si solo estaba aquí por el caviar. Hice una señal discreta a Torres, mi abogado y cómplice, que esperaba junto a la orquesta con la cara de un enterrador en día de lluvia. La música se detuvo, no se desvaneció, se cortó de golpe, como cuando se arranca el cable de una bocina. El silencio que siguió fue espeso, pesado, una manta de plomo cayendo sobre 300 invitados. Torres subió al pequeño estrado, se ajustó los lentes. Era un actor pésimo, pero la noticia que traía era tan terrorífica para esta gente que nadie notó su temblor fingido. Señoras y señores, su voz retumbó en el micrófono. Lamento interrumpir la celebración, pero tenemos una situación de emergencia. Acabamos de recibir una notificación federal. Hizo una pausa teatral. Vi a Javier dejar su copa sobre una mesa. Su sonrisa se había congelado, transformándose en una mueca grotesca, como una máscara de cera derritiéndose al sol. Debido a una investigación por fraude masivo y malversación de fondos vinculados a socios extranjeros, todas las cuentas del Grupo Campos han sido congeladas hace 10 minutos. La propiedad. Torres señaló los altos muros de piedra que rodeaban la hacienda. Esos muros que Javier tanto amaba porque los separaban de la gente común. Esta propiedad será incautada mañana a primera hora. Estamos, técnicamente, en bancarrota. El silencio se rompió. No con gritos, sino con el sonido de 300 teléfonos celulares siendo sacados de los bolsillos al mismo tiempo. Era el sonido de las ratas buscando la salida de emergencia. La transformación fue fascinante y horrorosa. Vi a hombres que me habían jurado lealtad eterna hacía 5 minutos, apartarse de mí como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que se transmite por el aire. «Roberto», dijo don Ernesto, mi compadre de golf. «Oye, me acabo de acordar que mi esposa dejó el gas abierto. Tengo que irme». «Pero Ernesto, si tu casa es toda eléctrica», murmuré, pero él ya estaba corriendo hacia el ballet parking, y luego vi a Javier. No corrió hacia mí, no corrió hacia su esposa, corrió hacia su teléfono. Lo vi caminar en círculos, pasándose la mano por el pelo engominado, deshaciendo el peinado perfecto. Su cara estaba roja, congestionada por una mezcla de pánico y furia. «No puede ser», le gritaba al teléfono. «Checa mis cuentas personales, las mías, imbécil, no las de la empresa». «¿Cómo que están vinculadas? Soy el director financiero, tengo que tener liquidez». Elena estaba parada en medio del caos, inmóvil, como una estatua de sal en medio de una estampida. Miraba a su marido y luego me miraba a mí. En sus ojos no había miedo por el dinero, había vergüenza, vergüenza ajena. Me dejé caer en el sillón. Esta vez no fue actuación del todo. El peso de la decepción humana cansa más que cargar sacos de cemento. «Papá», Elena corrió hacia mí arrodillándose. «Javier, ven, papá se siente mal». Javier se acercó, pero no me miró. Miraba por encima de mi cabeza, hacia la salida, calculando. «Esto es un desastre», masculló Javier, sin tocarme. «Un maldito desastre. ¿Cómo no lo vi venir, viejo estúpido?» «Javier», gritó Elena, «está teniendo un ataque». «Lo que está teniendo es un juicio, Elena, y nos va a arrastrar a todos». Entonces cerré los ojos, dejé caer mi cabeza hacia un lado, respirando con dificultad, imitando el sueño profundo de los viejos exhaustos o moribundos. Quería ser invisible, quería convertirme en un mueble más, para que ellos hablaran.
Dicen que nadie cuida sus palabras frente a un mueble viejo. Sentí como Elena me aflojaba la corbata. Sus manos temblaban. «Voy por agua», dijo ella. No, la voz de Javier fue un látigo. La agarró del brazo. Sentí el tirón en el aire. «Deja al viejo. Necesitamos hablar. Ahora». «Estás loco. Necesita un médico. Necesita un abogado penalista, Elena. Y nosotros necesitamos salvarnos». Javier la arrastró unos metros. No muy lejos, justo a la esquina del balcón, pensando que el ruido de los autos de los invitados huyendo cubriría su voz. Pero la noche estaba quieta. Y yo, el viejo león moribundo, tenía los oídos bien abiertos. Fue entonces cuando empezó la verdadera tortura. «Escúchame bien», siseó Javier. Podía imaginar su dedo apuntando a la cara de mi hija. «Mañana van a venir por todo. Las casas, los autos, las cuentas. Tu padre está acabado. Es un cadáver financiero. Es mi padre, Javier. Es nuestro patriarca. Él nos dio todo. Nos dio migajas», interrumpió él, y el odio en su voz era tan puro, tan destilado, que casi sentí admiración por su intensidad. Me tuvo trabajando como un esclavo, controlando cada centavo. ¿Para qué? ¿Para hundirme con su barco podrido? No, mi reina. Yo no me hundo. ¿De qué estás hablando? Tengo los papeles en el coche. Siempre los tengo, por si acaso. Una separación de bienes retroactiva y una demanda de divorcio express. Si firmamos ahora, podemos alegar que yo no sabía nada de sus fraudes. Podemos salvar tu fideicomiso, si lo ponemos a mi nombre como tutor legal temporal, por incapacidad mental de tu parte debido al shock. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla. Tutor legal. Quería declararla incompetente. Quería robarle lo que le quedaba mientras el barco supuestamente se hundía. ¿Divorcio? La voz de Elena se quebró. Fue un sonido pequeño, como de cristal pisado. Javier, prometiste, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Javier soltó una risa corta, seca. Un ladrido. Elena, por favor, madura. Esas son palabras para gente pobre que no tiene nada que perder. Nosotros somos diferentes, o éramos. Mira a tu alrededor, los muros de esta fortaleza se cayeron, ya no hay protección. Si te quedas pegada a ese viejo senil, te vas a ir al hoyo con él, vas a terminar vendiendo tamales en la esquina. Prefiero vender tamales con dignidad que vivir en un palacio con un traidor, dijo ella. Su voz temblaba, pero había acero en el fondo, el mismo acero que yo usé para levantar los primeros cimientos de mi empresa. Hubo un silencio peligroso. «Ah, sí», la voz de Javier bajó una octava, volviéndose fría, clínica. «Bien, entonces elige. Tienes 10 segundos. O firmas esos papeles y vienes conmigo, y tal vez, solo tal vez, te deje quedarte en el departamento de la playa, o te quedas aquí limpiándole la baba a tu padre mientras la policía los desaloja». Escuché el roce de la tela. Imaginé a Javier arreglándose el saco, ese gesto vanidoso que hacía siempre antes de cerrar un trato. «Pero te advierto una cosa, Elena», continuó él, y cada palabra era una gota de veneno. «Si te quedas, olvídate de mí. No me casé contigo para contar monedas para el autobús. Me casé con un apellido. Y ese apellido, a partir de esta noche, vale menos que la basura». Apreté la llave en mi bolsillo con tanta fuerza que sentí la piel romperse. Una gota de sangre caliente manchó el metal oxidado. El dolor me mantuvo lúcido, el dolor me mantuvo quieto. Elena no respondió de inmediato. Solo escuché su respiración agitada, el sonido de un corazón debatiéndose entre el amor que creía tener y la realidad brutal que la golpeaba en la cara. Javier miró su reloj. «Mi regalo. 5 segundos, Elena. El coche está encendido. Decide. ¿Eres la esposa de un hombre exitoso o la enfermera de un fracasado?» Yo aguanté la respiración. Mis pulmones ardían. Sabía que este era el momento, no el momento de mi muerte financiera. Esa era una farsa. Era el momento de la muerte de la inocencia de mi hija. Y yo, su padre, era el verdugo que había afilado la guillotina. Esperé su voz. Esperé el sonido de su elección, sabiendo que cualquiera que fuera, algo se rompería para siempre esta noche. Elena miró el coche encendido. Las luces traseras rojas brillaban en la oscuridad como los ojos de un depredador esperando atacar. El motor ronroneaba suavemente.
una promesa de escape, de lujo, de esa vida acolchada que ella siempre había conocido. Luego me miró a mí. Yo estaba allí, encorvado en la silla, con la boca entreabierta, fingiendo una decrepitud que de repente me pareció demasiado real. Mis pulmones no dolían por el aire contenido, dolían por la súplica silenciosa que gritaba dentro de mi pecho: «Elígete a ti misma, hija, por Dios, elígete a ti». La brisa nocturna movió un mechón de cabello sobre la cara de Elena. Ella no se lo quitó. «¿5 segundos?», repitió ella, con una calma extraña. Se acabó el tiempo. Javier dio un paso hacia ella, extendiendo la mano como quien ofrece un salvavidas a alguien que se ahoga. «Vamos, deja que los abogados se encarguen del funeral de este desastre. Tú y yo tenemos un vuelo que tomar mañana». Elena bajó la vista hacia su mano izquierda. El anillo de compromiso, un diamante solitario de 3 quilates que Javier había elegido, no por su belleza, sino por su claridad y valor de reventa, destellaba bajo la luz de la luna. Lentamente, con una deliberación que hizo que el tiempo se estirara como chicle caliente, ella empezó a girar el anillo. «Tienes razón, Javier. Me casé con un hombre exitoso. O eso creía». «Exacto. No lo arruines ahora por sentimentalismos baratos. Pero también me casé con un hombre que juró protegerme. Y lo que veo ahora». Elena se quitó el anillo. No hubo vacilación. El metal se deslizó por su dedo, dejando una marca pálida en la piel bronceada. «Lo que veo ahora no es un hombre. Es un niño asustado corriendo con los bolsillos llenos de dulces robados». «¿Qué estás haciendo?». La voz de Javier perdió su frialdad clínica. Ahora había pánico, no pánico de perderla a ella, sino pánico de perder el control. Elena dejó caer el anillo sobre la mesa de mármol del balcón. El sonido fue pequeño, insignificante. Clink. Pero en el silencio de la noche sonó como un disparo. «Vete», dijo ella. No gritó. Fue un susurro, pero tenía la fuerza de un veredicto final. «Estás cometiendo el error de tu vida». Javier agarró el anillo, guardándoselo en el bolsillo con un movimiento reflejo. «Te vas a quedar sin nada, sin casa, sin dinero, sin futuro. Vas a terminar limpiando pisos». Tal vez Elena se giró hacia mí, y vi en sus ojos un brillo de lágrimas, pero no caían. Estaban ahí, suspendidas, como diamantes líquidos. «Pero al menos los pisos estarán limpios. Tu conciencia nunca lo estará». Javier soltó una risa incrédula, una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. «Bien. Perfecto. Quédate con tu viejo y su ruina. Yo me voy. Y cuando me ruegues que vuelva». Se detuvo, se arregló el nudo de la corbata y escupió al suelo, cerca de mis zapatos. «No estaré». Se dio la vuelta. Sus tacones italianos resonaron contra las baldosas. Tac, tac, tac. El sonido de la cobardía marchándose. Yo abrí los ojos. El mundo volvió a enfocarse. La oscuridad fingida se disipó. Me enderecé en la silla, sintiendo cómo mis vértebras crujían, realineándose no solo en mi espalda, sino en mi dignidad. Mi mano derecha se movió. No hacia mi pecho, sino hacia la mesa donde reposaba una copa de champán a medio terminar. La copa que Javier había dejado olvidada en su prisa. La tomé. El cristal estaba frío. Me puse de pie. Mis piernas, que segundos antes parecían de gelatina, ahora eran columnas de granito. «Javier». Mi voz no salió como el susurro de un anciano enfermo. Salió como el rugido de un motor diésel arrancando en una mañana helada, profunda, vibrante, autoritaria. Javier se detuvo en seco, a 3 metros de la puerta de cristal. Sus hombros se tensaron. Se giró lentamente, con la cara de quien ve a un muerto levantarse de la tumba. «¿Qué?», balbuceó. Levanté la copa de champán. La miré un segundo, dejando que la luz de la luna atravesara el líquido dorado. «¿Quién te dio permiso para retirarte?», pregunté. Y entonces, con un movimiento seco de la muñeca, estrellé la copa contra el suelo. Crash. El sonido fue explosivo. Fragmentos de cristal volaron por el aire, brillando como estrellas fugaces antes de morir en el concreto. «¿Papá?». Elena me miró, retrocediendo un paso, con las manos cubriéndose la boca. Caminé hacia ellos, no arrastrando los pies. Caminé con la zancada larga y segura del hombre que construyó carreteras a través de montañas. «La fiesta no ha terminado», Javier, dije, deteniéndome frente a él. Era más alto que yo, pero en ese momento se encogió.
Parecía un niño atrapado haciendo travesuras. De hecho, la verdadera fiesta acaba de empezar. Pero, el banco, la notificación. Javier miraba a todos lados, buscando una explicación lógica, buscando a alguien que le dijera que esto era una alucinación del estrés. Hice una señal con la mano. Desde las sombras del salón, Torres, mi abogado, salió de nuevo. Ya no tenía la cara de enterrador, tenía una sonrisa leve, casi imperceptible, y una carpeta azul bajo el brazo. Señor Torres, dije, sin quitarle la vista de encima a mi yerno, ¿sería tan amable de actualizar el estado financiero del Grupo Campos para el señor Javier? Torres abrió la carpeta. Con gusto, don Roberto. Al cierre de las operaciones de hoy en la bolsa de Nueva York y Londres, el Grupo Campos reporta un superávit del 15% respecto al trimestre anterior. Las cuentas están activas, solventes y... Torres hizo una pausa cruel, rebosantes de liquidez. Javier palideció. Su piel pasó de rojo a un gris ceniza, el color de la mezcla de cemento barata. ¿Qué? Su voz era un hilo. Pero... La notificación federal, tú lo dijiste. Dije que recibimos una notificación, corrigió Torres suavemente. Nunca dije que fuera real. En el mundo legal, a veces creamos escenarios hipotéticos para evaluar riesgos. ¿Riesgos? Javier me miró, y vi el momento exacto en que su cerebro procesó la trampa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Todo esto fue una mentira? No. Javier dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Olía a miedo ahora. El miedo huele agrio, como leche cortada. No fue una mentira, fue una auditoría. Una auditoría de carácter. Me giré hacia Elena. Ella seguía en shock, procesando la resurrección de su herencia y la caída de su marido al mismo tiempo. Perdóname, hija, le dije, suavizando la voz. Sé que fue cruel, pero tenía que saber. Tenía que saber si el hombre que dormía a tu lado te abrazaba a ti o abrazaba a mi chequera. Papá. Elena empezó a llorar. Esta vez eran lágrimas de alivio, pero también de dolor. El dolor de la verdad. Esto es una locura. Javier recuperó el habla, y con ella, su indignación defensiva. Intentó recomponer su postura, inflar el pecho. Es una trampa enferma. Usted es un viejo manipulador. Jugar así con su propia hija. Cuidado, le advertí, bajando la voz a un susurro peligroso. No hables de mi hija. Tú acabas de intentar venderla por un divorcio express. Yo solo estaba tratando de protegernos, gritó él, señalándome con un dedo tembloroso. Si usted hubiera estado realmente en bancarrota, mi plan era lo único sensato. Iba a salvar el patrimonio para ella. No, Javier, ibas a salvarte tú. Eso no es cierto. Yo la amo, se giró hacia Elena, agarrándole las manos. Ella se quedó rígida. Elena, mi amor, tienes que entenderme. Estaba en pánico. Fue el shock. No pensaba con claridad. Tú sabes que te amo. Por favor, diles que es un malentendido. Elena lo miró. Fue una mirada larga, profunda, como quien mira el fondo de un pozo seco esperando ver agua. Me dijiste que valía menos que la basura, dijo ella. Su voz no tembló. Me diste 10 segundos para elegir entre mi padre y tu dinero. Estaba asustado. Yo también estaba asustada, Javier. Y aún así, elegí la dignidad. Tú elegiste la salida fácil. Javier soltó sus manos y retrocedió, pasándose las manos por el pelo desesperado. Miró alrededor, buscando una salida, una estrategia, cualquier cosa. Bien, bien. Usted gana, don Roberto. Fue una prueba. Muy inteligente. Felicidades. Forzó una sonrisa, una mueca horrible que mostraba demasiados dientes. Pasé la prueba, ¿no? Al final, me quedé. No me fui en el coche. Estoy aquí. Estás aquí porque te detuve, dije, sintiendo una ola de asco. Y sí, tienes razón. Es hora de hablar de negocios. Señor Torres, el contrato prenupcial. Torres sacó un documento de la carpeta. Cláusula 4. Inciso B. Leyó Torres con voz monótona. En caso de disolución del vínculo matrimonial por abandono moral, intento de fraude contra el patrimonio familiar o coacción bajo situaciones de crisis financiera, el cónyuge no propietario renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. Javier se rió. Una risa nerviosa, histérica. Eso no tiene validez. Yo firmé eso hace 5 años sin leerlo, y además,
No nos hemos divorciado. Técnicamente, no dije. Pero hace 5 minutos, frente a testigos señalé a Torres y a un par de guardias de seguridad que habían aparecido discretamente en las sombras. Declaraste verbalmente tu intención de divorciarte y abandonaste a tu esposa. En mi mundo, la palabra de un hombre es su firma, y tú firmaste tu renuncia. Esto es ilegal. Los voy a demandar, me voy a llevar la mitad de todo. Inténtalo, dije. Mi voz era tranquila, como la superficie de un lago profundo. Tengo grabaciones de seguridad de todo este balcón. Tengo tu voz diciendo que te casaste con un apellido. Tengo tu voz amenazando a mi hija. ¿Quieres que un juez escuche eso? Javier se quedó mudo. La realidad se le vino encima como una losa de concreto. No había salida. No había plan B. Vete, dijo Elena. Javier la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, tal vez, o tal vez lágrimas de un hombre que se da cuenta de que acaba de tirar el boleto ganador de la lotería a la basura. Elena, el departamento de la playa, el coche, están a mi nombre, están a nombre de la empresa, Javier, dijo ella, con una tristeza infinita. Siempre lo estuvieron. Tú solo tenías el usufructo, y el usufructo se acabó. 2 guardias se acercaron. Eran hombres grandes, silenciosos, sombras sólidas en la noche. Acompañen al señor a la salida, ordené, y asegúrense de que no se lleve nada que no sea suyo, lo que significa que se va con la ropa que trae puesta. Javier intentó mantener un poco de dignidad. Se alisó el saco, levantó la barbilla, pero cuando empezó a caminar hacia la salida, sus piernas temblaban. Caminaba como un hombre viejo, derrotado. Lo vimos cruzar el jardín vacío, pasando entre las mesas con manteles blancos que ahora parecían fantasmas. Llegó a la gran puerta de hierro forjado. Los guardias la abrieron. Más allá de los muros, la calle estaba oscura. No había chofer esperándolo. No había Uber Black. Solo la calle. Vi cómo Javier dudaba un segundo en el umbral. Miró hacia atrás, hacia la luz cálida de la mansión, hacia la vida que había tenido y despreciado. Luego, dio un paso hacia afuera. La puerta de hierro se cerró con un sonido definitivo. Clang. Un sonido pesado, metálico, final. Como el de una celda cerrándose, o el de una caja fuerte sellándose para siempre. Me giré hacia Elena. Ella estaba temblando ahora, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejando paso al dolor puro. «Papá», susurró. «Se fue. De verdad se fue». «Sí, mi vida». La basura se sacó sola. Me acerqué a ella. Saqué mi mano del bolsillo. Allí, en mi palma, descansaba la llave oxidada de mi primer camión. Tenía una pequeña mancha de sangre seca donde me había lastimado, pero brillaba bajo la luz de la luna con una honestidad brutal. «Toma», le dije, extendiendo la mano. Elena miró la llave, frunció el ceño, confundida. «¿La llave del viejo camión?» «Papá, ese camión ni siquiera arranca. No se trata del camión». Elena sonreí, una sonrisa cansada pero genuina. «Se trata de quién tiene las manos para sostener el volante cuando el camino se pone difícil. Hoy demostraste que tienes mis manos». Tomé su mano y deposité la llave en ella. Cerré sus dedos sobre el metal frío. Javier quería el edificio terminado. Tú estabas dispuesta a mezclar el cemento de nuevo. Eso, hija mía, es lo que te hace la dueña de todo esto. No el apellido, no la sangre, sino el coraje. Elena apretó la llave contra su pecho. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, ya no vi a la niña que necesitaba protección. Vi a una mujer que acababa de sobrevivir a un terremoto y estaba lista para reconstruir. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó ella, mirando el salón vacío. Miré hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol empezaban a teñir el cielo de un violeta suave. «Ahora», dije, pasando un brazo por sus hombros, «vamos a la cocina. Creo que mencionaste algo sobre unos chilaquiles». Caminamos juntos hacia adentro, dejando atrás la noche, dejando atrás la mentira. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Es verdad. Pero a veces, la falta de dinero, aunque sea fingida, compra algo mucho más valioso. La verdad. Y esa verdad, aunque amarga como el café negro, es lo único que te despierta de verdad. Mientras entrábamos, eché una última mirada al muro exterior. Imaginé a Javier caminando solo por la carretera, con sus zapatos italianos lastimándole los pies.
aprendiendo por fin la lección más vieja del mundo, que en la vida, como en la construcción, si los cimientos son de mentira, no importa qué tan alto construyas, al final todo se derrumba.